Fantástico. Grabando. Así que, Perfecto. Matías, por favor, tiene aquí a el profesor José Massa, hágale las preguntas que quiera. Ahí está todo para usted. Ok. Mi nombre es Matías Rey. Mi nombre completo es Matías Benjamín Reyes Paredes. Y tengo 11 años. Mi pregunta es, de todos los agujeros negros y cuásares que usted ha investigado, ¿cuál es el más irregular que ha encontrado? Bueno, mira, todos los cuásares son irregulares, porque el cuásar tiene un hoyo negro grande, muy grande, 100 hasta 1000 millones de masas solares, y entonces la materia que está alrededor del hoyo negro, no muy cerca, sino un poco más lejos, a veces entra, se mete en este como embudo que tiene el hoyo negro, y entonces forma un disco que emite mucha luz, pero finalmente se cae al hoyo negro. Y entonces, mientras está cayendo la materia, en realidad cuando está a punto de caer la materia, el disco brilla mucho y el cuasar se hace bien intenso. Después, si toda la materia cae, el cuasar como que se apaga a su poco y se hace 5 veces menos luminoso, hasta 10 veces menos luminoso. Y después más materia vuelve a caer y se vuelve... Entonces son todos... No hay cuasares que sean así parejitos. Las estrellas en general, el 80-90% de las estrellas, como el Sol, brillan una cantidad pareja en el tiempo. Hay algunas estrellas que pulsan y hacen esas tonteras. Pero en el caso de los cuasares y los hoyos negros, bueno, los cuasares, no hay ninguno que sea muy estable. Hay algunos más irregulares que otros, pero todos son irregulares. Ok, entiendo. Tengo otra pregunta. ¿Cuántas masas solares son necesarias para que una estrella se transforme en un agujero negro? Mira, no está estrictamente definido, porque los agujeros negros tienen tienen tres propiedades. Carga eléctrica, que en general los agujeros negros, como es una masa tan grande, hay una cantidad igual de protones y neutrones, entonces todos los hoyos negros no tienen carga eléctrica, pero pueden tener carga eléctrica los agujeros negros. En general no lo tienen. Lo otro es la masa del agujero negro, y lo tercero es la rotación que tiene. Entonces, un hoyo negro que no rote, que no gire, es como una sandía redondita. Pero si el hoyo negro gira muy rápido, se forma como una especie de platillo volador. Entonces, el límite de estabilidad para un hoyo negro sin rotación el límite de estabilidad, rebobino, el límite de estabilidad para una estrella de neutrones, sin rotación es como dos masas solares. Ya. Si la estrella de neutrones rota mucho, puede resistir como estrella de neutrones hasta 3 masas solares. Pero digamos, si tenemos 5 masas solares, esas 5 masas solares se van a ir a formar un hoyo negro de todas maneras. En general, las estrellas forman un cuerpo que es una enana blanca hasta 1,4 masas solares. Desde 1,4 hasta 2 o 2,5, 3 serían mucho más chicas, 1000 veces más chicas. ¿Se fue la señal? Sí, no Parece sé que si se quedó pegada un poco la señal del profe. Sí, parece que el A profesor se ver, pega un poquitito. Qué excelente ahora pregunta, Matías, ¿ah? ¿Ahora sí? Ahí está volviendo de a poco. Fue absorbido por un hoyo negro, parece. No lo escuchamos, profesor. ya, Ahí sí, Ahí sí, ahí profesor. volví. Es que tengo dos redes en mi casa y estaba en una que es bastante inestable, pero en realidad las dos son inestables. Está como la pregunta que me Matías. ninguna de las dos redes es muy estable. Entonces me cambié a Estábamos, la otra red.
Vamos a ver si esta está más estable hoy día. Ya, ¿qué más quería saber? Perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Me dijiste? Matías. Matías Reyes. Matías Reyes, ya. Perfecto, Matías. ¿Qué otra Eh, pregunta tienes para mí hoy día? ¿Hay una pequeña posibilidad de poder escapar de un agujero negro? Una pequeña posibilidad. No, no te quiero dar esperanza, mentiras. Si uno se va acercando a un hoyo negro, mientras más cerca, la velocidad para escaparte es cada vez más grande. Y cuando uno llega como a lo que es, podríamos decirlo así, como la piel del hoyo negro, el horizonte de evento, ¿O al si horizonte tú llegas de ahí, suceso? el horizonte de suceso, ahí, para que no te caiga al hoyo negro, tienes que moverte a la velocidad de la luz para afuera. Moviéndose a la velocidad de la luz, esto es como, tú has visto, hay de repente como escaleras horizontales que van llevando a las personas. Uno puede caminar en sentido contrario. Yo en los aeropuertos veo muchas veces niños como tú que caminan en sentido contrario de una cuestión que los lleva para el otro lado. Cuando uno se va acercando al hoyo negro es como una correa transportadora que te quiere llevar para adentro, para adentro, para adentro. Pero si tú caminas para afuera, puedes salir para afuera, o si estás llegando al límite, moviéndote a la velocidad de la luz para afuera, lo único que vas a lograr es quedarte en reposo. Te vayas a estar moviendo a la velocidad de la luz para afuera, pero no te vayas a poder mover del horizonte de evento. Si uno transpone, si tú metes un dedo para adentro, ese dedo ya le podéis decir chao porque no va a volver nunca más para esta parte del universo. Porque no hay ninguna materia que se pueda mover más rápido que la velocidad de la luz. Y bueno, y lo que te estoy diciendo, en el horizonte de evento te tendrías que mover a la velocidad de la luz para que no te tragara. Pero la masa de un cuerpo, la masa clásica de Newton, dice, un piano tiene más masa que una pelota de fútbol, porque si yo empujo el piano, apenas lo muevo, y con la misma fuerza la pelota la puedo tirar bien lejos. La masa inercial que se llama, nos define la facilidad para moverla con una determinada fuerza. Pero la masa depende de la velocidad. ¿Cuánto pesas tú? ¿El doble de la velocidad de la luz? ¿Por ahí? ¿Cuánto pesas tú? Ah, ¿cuánto peso yo? ¿Cuánto pesas tú? ¿30 kilos, 40 kilos? No. 37, 40 por ahí. Ya, 40. Supongamos que ya, dejémoslo en 40. Si tú empiezas a andar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, cuando te vas acercando a la velocidad de la luz, tu masa va a equivaler a 1 tonelada, 5 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas. Por lo tanto, si yo te voy empujando, si tú te montas en unos patines y yo te empujo, te puedo ir haciendo que tú vayas ganando velocidad. Pero si cuando ganas mucha velocidad, tu masa va a empezar a ser mucho más grande, la masa inercial, no es que te vaya a poner más gordo, sino que simplemente el equivalente de tu masa va a ser como que tú fueras un elefante, como que fueras 10 elefantes, 50 elefantes. Entonces, con la misma fuerza, yo no te puedo seguir acelerando. Y por eso es que la velocidad de la luz es un límite. Tiende a hacerse infinita a la velocidad. Es decir, tú estar caminando a la velocidad de la luz, tu masa sería infinita. Y para mover una masa infinita, se necesita una fuerza infinita. Y no hay tanta fuerza en el universo con fuerza infinita. Y se puede acercar un poco, pero no. ¿Profesor? No sé si te aclara o te confunde más, pero. No, sí está aclarado. Sino es que yo he visto videos donde hay una pequeña posibilidad que es que el mismo agujero te saque de su eje de rotación. ¿Cómo? Que el agujero negro empuja el objeto tan rápido. El agujero en el ecuador te tire para afuera. Bueno, hay una posibilidad. Hay una posibilidad, pero que es como medio rara, que la demostró Stephen Hawking,
que esta vez es una de las más grandes cosas, que en la piel del hoyo negro Se le fue la señal. un cubito de espacio vacío, y uno lo mira en una fracción de tiempo, pero infinitamente pequeña, en una fracción infinitamente pequeña, la mecánica cuántica le dice a uno que si uno estica mucho el intervalo de tiempo en que mira, uno no puede saber ese pequeño volumen. Si yo tengo esta pieza y entro y estoy mirando 5 minutos, la pieza tiene un volumen enorme y yo por 5 minutos veo nada. Pero si el volumen de la pieza y miro en una millonésima de segundo, si yo miro en una millonésima de segundo en esta pieza, que antes no había visto nada, podría ser que vea un par de perros que aparecen y desaparecen. Pero que si yo los miro durante un minuto no los veo. Pero en una milésima de segundo, en una millonésima de segundo, en una mil millonésima de segundo, en el vacío se crean miles de partículas, una partícula y una antipartícula. Y si es en la piel del hoyo negro, esos pares de partículas y antipartículas que se crean y se destruyen inmediatamente son partículas virtuales. En la piel del hoyo negro, una antipartícula puede entrar al hoyo negro y esa antipartícula se va a casuelear a una partícula que está dentro del hoyo negro. Y la partícula sale para afuera. Y entonces es como que el hoyo negro hubiera expulsado una partícula. No es que nadie sale. En realidad lo que pasa es que entró una antipartícula y pudo alejarse una partícula. Entonces es como que la partícula hubiera sido eyectada, y eso que es la evaporación de hoyos negros. Si el hoyo negro es muy chiquitito, mucho más chico que 3 masas solares, un hoyo negro como de la masa de una montaña, que un hoyo negro de la masa de una montaña es del tamaño de una partícula atómica, se puede evaporar en un tiempo de unos pocos millones de años. Entonces buscan a ver si en el universo inicial se crearon hoyitos negros como lunares, que esos lunares pueden estarse evaporando, y cuando al final ya el hoyo negro se está yendo a cero, se produce una emisión de rayos gamma muy fuerte. Han tratado de detectar emisión de rayos gamma proveniente de hoyos negros que se están evaporando, y hasta aquí no les ha ido nada bien. Entonces, en general, la astronomía, si a ti te interesa tanto, se basa en que algunos se ponen a pensar y a desarrollar matemáticamente lo que podría haber, mientras otros están en el telescopio y están mirando lo que hay. Y la gracia de la astronomía es poner de acuerdo esas dos cuestiones. Por ejemplo, esto mismo de los hoyos negros surgen de la relatividad general. El primero en desarrollar la matemática fue Carl Schwarzschild. Pero durante 70 años nadie pudo demostrar que los hoyos negros existían en el universo. Recién en el año 70, con el satélite Uhuru, se empezaron a encontrar fuentes de rayos X, que el mejor modelo es un hoyo negro. Y ahora le acaban de dar el premio Nobel a un señor inglés que desarrolló toda la matemática de los hoyos negros y demostró, usando matemáticas, que los hoyos negros tenían una realidad, que no eran un truco de las matemáticas que uno puede hacer con la relatividad. De hecho, este señor fue Roger Penrose. Penrose trabajó con Stephen Hawking, incluso tienen un libro en coautoría, Penrose y Hawking. Penrose es un hombre que tiene 89 años, ha trabajado toda su vida en ese tema. Y ahora le dieron el premio Nobel porque ya se ha demostrado la existencia de hoyos negros supermasivos en el centro de la galaxia, estrellas binarias con un hoyo negro y una estrella normal, etc. Pero Penrose ve la parte matemática y los astrónomos observacionales, yo soy uno de ellos, en el telescopio buscan datos, bueno, y para no seguir dando más la lata,
tú debes de haber escuchado hablar de los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano salen de la matemática. Entonces, algunos creen que sería macanudo tirarse un hoyo negro y salir por un agujero de gusano en otra parte del universo. No hay ni una evidencia que nos sugiera siquiera que existen hoyos blancos o que existen agujeros de gusano. Porque uno cae en un hoyo negro, tiene que salir en un hoyo blanco. No hemos detectado nada que parezca un hoyo blanco. Entonces, la teoría puede sugerir los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano es porque tú estás en una manzana, el gusano se mete por una parte y aparece en otra parte la superficie de la manzana. Entonces, el agujero de gusano conectaría dos puntos distintos. Es como que aquí hubiera un agujero, nosotros nos tiramos y salimos en Francia, al lado de la Torre Eiffel. Pero esos agujeros de gusano, la teoría dice que podrían existir, pero la práctica no nos asegura nada. Los vamos, si Así nos que- permiten, los vamos a poner a transmitir porque la comunidad está ansiosa esperando y no sé si les molesta que puedan presenciar esta conversación también porque yo le quiero pedir autorización a la mamá de Matías porque como él va a salir transmitiéndose, creo que necesitamos su permiso, digamos, pero ¿En vivo? sí, Matías, pues hombre. vamos a cerrar Wow. esta conversación que Ay, tuviste qué rico. con el profesor José Massa, que yo sé que es un ídolo para ti. Les comentamos a toda la comunidad, nos pillaron aquí porque aquí hay dos grandes astrónomos, uno ya consagrado, con mucha experiencia, y Matías, que tiene 11 años, queremos decirte que tenemos la autorización de la madre para que él salga en vivo, ¿Televisión? en televisión. Tiene 11 años y ama la astronomía y quiere ser astrónomo cuando grande, así que Estupendo. estaban teniendo una conversación Nada, increíble. yo entendí nada. Yo no entendí absolutamente nada. Entre los dos se movieron súper bien, pero Yo entendí, Sí. yo entendí. sí, No me cabe la menor duda que ustedes no entendieron ni la pregunta, ni la pregunta, nada. Ay, pero creo Ni que la Matías entendió. Sí, ni Y la hizo la pregunta. pregunta. Ya, Matías, despídase del profesor porque vamos a entrar entonces ahora a nuestra ¿Tú conversación. en qué año vas, Matías? en quinto ¿Sexto? básico. Quinto básico. Quinto básico. Ah, mira. ¿Ah? Quinto Quinto básico. básico. En quinto básico. ¿Y dónde estudias? En el Colegio Alerce de Concepción. Ah, mira. Ya, pues sigue estudiando a ver si te veo yo. Ya voy a estar como viejito, escondido en mi casa en una mecedora, cuando tú seas un astrónomo. Vienen unos telescopios muy lindos en el norte de Chile, así que la astronomía en Chile tiene un gran futuro. Así Mm. es. Espero, mira, el hombre va a ir a Marte en el año 2035. Yo espero que ya para el año 2035 tú seas un astrónomo. No, no creo que alcance. Bueno, todavía vas a estar estudiando, ¿ah? Porque un muchacho Sí. que estudia astronomía hasta los 30 años no termina de formarse. Está la licenciatura, el magíster, el doctorado y a veces 1, 2, 3 años de postdoctorado. Así que va, pero ya va a ser un astrónomo al 90%. Así que ahí Bien. vamos a ver juntos. Yo desde mi, no sé si de mi rueda, voy a estar mirando cómo el hombre llega, a ver si muchachos motivados, inteligentes, toman el relevo. Ahora hay mucha gente que está en astronomía. Antes éramos re poquitos, se contaban con los dedos de una mano. Ahora hay como 200 astrónomos en Chile. Así que vas a tener competencia. Tienes que estudiar mucho. Lo importante es que Matías luche por su sueño, que es ser astrónomo. Independiente de lo que pase o no pase, él tiene que luchar por ser lo que él quiere Uy, ser. se Así me- que Matías, te enviamos un abrazo inmenso, un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Chao, Matías. A la mamá de Matías por aceptar. Chao, Profesor Matías. José Massa, fue un placer. Chao. Un placer para mí escucharte también, Matías. Ok, chao. Chao, chao. Muy bien. Muy bien, profesor, muchas gracias. Y ahora lo voy a presentar y ya estamos en vivo y en directo. Bueno, estuvimos en esta conversación antes con Matías, futuro astrónomo, y usted, un astrónomo reconocido, un líder también de nuestro país. Y hoy
en representación de usted o hacia usted, queremos enviar un saludo y unas felicitaciones inmensas, porque hoy 16 de octubre es un día muy importante para el mundo, bueno, para Chile principalmente, pero la profesión es muy importante en el mundo. Hoy se celebra el Día del Profesor, así que un abrazo de la comunidad Sin Límites, de la producción, de los panelistas, a todos y todas quienes forman parte de esta abnegada labor. La verdad es que nosotros no nos hemos cansado de decirlo, profesor, nos sacamos el sombrero. Hemos visto cómo los profes en Chile se han sacado, como se dice en francés, la cresta por sus chiquillos y chiquillas, y es muy digno reconocerlo, porque ustedes sinceramente se merecen esto y mucho más. Así que un saludo inmenso para todos los profesores, para las profesoras, y también a usted, profesor, lo saludamos, lo felicitamos en su día. Sabemos que es profesor titular de la Universidad de Chile, astrónomo, doctor en astronomía de la Universidad de Toronto, en mención astrofísica. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día tan especial, ¿Sí? En la comunidad Sin Límites. Mira. Sí, bueno, mi saludo para los profesores. Yo creo que Chile debería reconocer más temprano que tarde que el desarrollo del país va por la educación, y la educación, el motor de la educación son los profesores que están involucrados en ella, y la abnegación y la dedicación a los niños y el ansia de enseñar y transmitir conocimiento es fundamental. Si la ecuación de la educación tiene muchas variables, pero el motor, el eje principal de la educación son los profesores. Y son los profesores los que en estos años que han pasado han sido los que han mantenido la educación. Necesitamos más profesores, más especializados, y que hagan aún una labor más abnegable, porque necesitamos desarrollar el país. Y el desarrollo del país, el desarrollo de verdad, pasa por la educación. No hay camino alternativo. Yo leía, profesor, una cita de usted y me llamó mucho la atención esta frase. Dice, la viga maestra para el desarrollo no es el cobre, sino que es la inteligencia de 17 millones. Bueno, esta frase la dijo el 25 de marzo del 2018. Seremos 18 millones ahora, pero la inteligencia es más importante, no es el cobre. Así que nos sumamos a estas palabras del profesor José Massa, y saludamos también a nuestro panelista que nos va a acompañar hoy, nuestro amigo desde San Pedro de la Paz, Concepción Histórico, Gonzalo Espinosa. ¿Cómo está, amigo? Gusto saludarlo. Bien, también muy contentos. Yo sigo insistiendo que esto es una golosina para nosotros. Agradecer mucho la presencia de la comunidad, saludar a los profesores y a las profesoras que están enfrentando situaciones muy difíciles a costos personales muy altos, todo por la vocación y la convicción. Entonces, aplaudir eso no solamente hoy día, sino de manera constante. Y por otro lado, y no por ser el último lo menos importante, todo lo contrario, agradecerle, profesor, que usted esté acá, de verdad. No, yo les quiero contextualizar un poco a las personas. Matías es un niño que participa en una actividad que realizamos con una corporación, la corporación Yo También. Tenemos esta actividad, Matías participa con nosotros hace como un mes, y quisimos dar esta oportunidad porque la comunidad comparte, ¿no? Entonces vimos la posibilidad de que él pudiera conversar con usted, y yo estuve con el nudo en la garganta todo el rato, profesor. De verdad agradezco mucho la generosidad que usted tuvo. Me sorprendieron muchísimo el tipo de diálogo que tuvieron, porque fue de astrónomo a astrónomo. Y también contextualizar a la comunidad que también es nuestro rol y nuestra intención favorecer también este tipo de encuentros, ¿no? Creo que estas conversaciones son capaces de marcar la vida de alguien, y que usted tenga la generosidad para hacerlo, profesor. Yo se lo agradezco por Matías, por la mamá de Matías, por la familia y por nosotros. Sí. Bueno, encantado. Encantado. Además, bueno, si tú eres de San Pedro de la Paz, por culpa de ustedes, mis cuerdas vocales han sufrido,
porque perdón. fue en... Bueno, en realidad incluso mi historia de estas cosas raras partió ahí cerca de ustedes, pero un poco más atrás, en el ¿Ya? Parque Jorge Alessandri, Claro, que pues. hace muchos años atrás, hace 5 años o algo así, di una charla al aire libre y habían 1.100 personas. Nunca había dado una charla yo tan grande. Y bueno, sobreviví, no pasó nada. Entonces después, para el Día de la Astronomía, me invitaron a dar una charla en San Pedro de la Paz, en el anfiteatro. Y según Carabineros, había como 5.000 personas. Sí, pues el anfiteatro es grandote. Enorme, estaba lleno. Y el día había estado muy helado, había estado lloviendo hasta la 1 de la tarde. Todavía mis rodillas se acuerdan del frío que pasé, porque yo andaba con una parca de plumas, pero vestido de caballero, con corbata, con una chaqueta. Pero era tanto el frío que yo dije, bueno, se va a estar para otro lado, mi pinte de caballero, me puse la parca de pluma, me la cerré hasta acá y me envolví con la bufanda. Pero la parca de pluma no me llegaba ni a la rodilla siquiera. Entonces el frío que pasé con las piernas, todavía mis rodillas están azules. Y de ahí, claro, también salió todo muy, muy bien. Y después de ahí vinieron otros, y estuve en la Tortuga de Talcahuano, y después estuve en Valdivia, Sí, pues con la Tortuga, yo 4.500 personas, Oigan, ni la, recuerdo ese Temuco. evento en la Tortuga. Sí. Así que, bueno, el año pasado llegué al récord, por lo menos presencial, de 10.200 personas en el estadio La Portada de La Serena. Pero que me decían, bueno, no se te apretó el estómago. Bueno, si yo no hubiera estado en San Pedro de la Paz primero, y no hubiera estado después en La Tortuga, y no hubiera estado en Valdivia y en esto, yo creo que hubiera, y en la media luna de Rancagua, ahí habían 6.000 personas. Yo hubiera salido arrancando. Así, 10.000 personas de súbito es bastante. Pero ahí me empecé a acostumbrar a tener grandes multitudes. Fue muy bonito y bueno, y ahora desgraciadamente la pandemia me tiene haciendo cosas parecidas, pero a través de la red, que no tiene el calor humano. El otro día, para el Día del Niño, creo que habían como 45.000 conexiones a una charlita que yo di, una charla muy simple, porque era para el Día del Niño. No era para Matías, no, yo no hablé de... No. Ahí hablé del sol y la luna, que el sol es grande, la luna es chica y que no sé qué más. Hablé de 4 cositas, pero habían 45.000 personas conectadas, que también para mí es una tremenda sorpresa de la potencia de las redes y de hacer una transmisión en línea que yo no las tenía ni computadas. A mí me parecía que eso es para los jóvenes, ¿qué voy a hacer yo haciendo una transmisión en línea? Pero es muy interesante, muy interesante. Tuve el otro día una discusión con un youtuber español fantástico que se llama Javier Santaolalla, y creo que habían como 120.000 personas, o es el número, no creo que hubiera 120.000 personas en línea, pero Javier subió a sus sitios de YouTube y de Instagram y no sé qué, toda la conversación que tuvimos. Creo que son como 125.000 personas que han visto un diálogo que tuvimos entre Newton y Einstein, Javier y yo. Javier estando en España y yo estando aquí, y la gente distribuida por el planeta entero, porque había gente de muchos países que de repente mandaban mensajes, felicitaciones. Sí. Así que bueno, la pandemia nos trae cosas interesantes. Interesantes, sí. Bueno, invitamos a toda la comunidad. Ya hay muchos mensajes, profesor, en vivo y en directo, muchos saludos, felicitándolo por el Día del Profesor, agradeciendo su acción, su participación, todo lo que ha apoyado a este país a través de la reflexión, a través del conocimiento. Así que vamos a dar inicio a nuestro programa ya con las preguntas. Y profesor, nosotros queremos hacerle la primera pregunta y la más importante que usted va a escuchar en este ratito que vamos a estar juntos. Queremos saber cómo está usted, cómo está su familia, cómo ha sido vivir esta pandemia, cómo ha sido vivir estos tiempos históricos, confinados, y qué aprendizaje cree usted que nosotros, como seres vivos, como seres humanos, debiésemos sacar de todo esto que la vida nos mostró,
que el mundo nos mostró? Mira, bueno, gracias por la pregunta. Yo estoy muy bien. Llevo 7 meses encerrado aquí en mi casa, desde el 16 o 17 de marzo, que no salgo fuera. En realidad ahora, recién hace un mes, una vez a la semana, mi señora me dice, anda a darte una vuelta a la manzana para que no se te olvide caminar, y tiene razón. Entonces ya me camino un par de cuadras aquí a la redonda, pero estoy bien. Y bueno, en mi casa vivimos 4 personas, mi señora, mi hijo que tiene 31 años y que es el joven del grupo, mi suegra, que es el otro extremo, que tiene 93 años, y yo. Entonces nos cuidamos mucho porque, bueno, mi suegra obviamente es persona de riesgo y yo también lo soy. Y ya pasé de los 70, así que, pero yo creo que lo que hemos vivido en estos 6 o 7 meses, yo creo que nadie se lo imaginó nunca, nunca, que nos iba a tocar a nosotros vivir una cuestión así. Ni siquiera cuando empezó. O sea, bueno, ya, a mediados de abril estaremos listos, a comienzos de mayo. Y después, bueno, a finales de mayo, comienzo de junio, y hemos ido corriendo la pelota. Pero yo creo que hay que saber adaptarse, y yo lo que creo, y le recomiendo a todo el mundo, yo creo que Chile va a ser un gran país cuando todos sepamos pensar, cuando todos tengamos todas las neuronas bien conectadas unas con otras. Y para conectar las neuronas, creo que la cabeza de un individuo tiene 200.000 millones de neuronas. Matías debe conocer el número de estrellas que tiene la Vía Láctea, son 200.000 millones. El número de neuronas que tiene un cerebro son 200.000 millones de neuronas. Pero el asunto es que si no hay interconexiones entre las neuronas, el cerebro no tiene la misma capacidad que si las hay. Entonces, por eso es muy importante en un niño muy chiquitito, entre los 6 meses y los 2 años, hay que estimularle el cerebro como para formar esas conexiones. Y después la educación preescolar. Yo creo que la primera línea en esta lucha contra la ignorancia la tienen las parvularias. Las parvularias tienen que tomar esta esponjita que tienen 3 años, 4 años las niñas y los niños, y irles dando ideas para que se vayan desarrollando. Sí. Yo creo que una vez que estemos todos desarrollados y bien desarrollados, frente a esto, la reflexión que a mí me cabe hacer y que yo quisiera que todos le hiciéramos, sobre todo acá en Santiago, uno vive en una rutina de que voy para allá y que me demoro tanto y que voy al otro lado y que voy a comprar al centro comercial. De repente a uno lo dejaron sin libreto. Todo lo que hacía no se podía hacer. Y hay ahora que evaluar, porque cuando uno está arriba de la pelota, cree que todo lo que hace es importante. Todo lo que hacíamos lo tuvimos que dejar de hacer. Pero ahora evaluemos, antes de retomar, evaluemos qué cuestiones eran verdaderamente importantes y qué cuestiones no lo eran tanto. Una de las cuestiones que yo digo a título personal, y se lo recomiendo a todo el mundo, una de las cuestiones más importantes que yo resiento es no ver a mis amigos. Y no, mi familia acá en Chile es muy reducida y no tengo un contacto diario muy estrecho, pero sí tengo un grupo de amigos con los cuales una vez a la semana por medio, nos reuníamos, comentábamos, conversábamos, comíamos y con todos los aderezos correspondientes. Y no verlos más, estar a distancia, el no sentir al amigo y darle un abrazo, es una cuestión que realmente, eso realmente vale la pena. Cultivar la amistad, el entender que uno es un animal social. Ahora estamos recluidos porque es lo que nos tocó, pero yo creo que la socialización es lo que yo más lamento y lo que más echo de menos. Y esto de ir a comprar al mall y comprarse otra camisa, no, esta es azul, pero yo necesito una verde, una amarilla, una roja. No, mira, si total, con la misma camisa uno es el mismo tonto de siempre. Entonces, uno cree, no, yo voy a cambiar el auto porque este auto lo tengo hace ya varios años, yo quiero un auto más grande, más nuevo.
¿Para qué si yo tengo estacionado el auto ahí afuera y hace 7 meses, una vez a la semana lo hago andar durante 15, 20 minutos para que se cargue la batería? Batería, ¿no? Claro. Pero en realidad la verdad es que sin auto, con auto hubiera pasado la pandemia igual. Si no ando en auto dentro de la casa. Entonces, cosas que antes uno creía, no, es que yo estoy pagando la cuota del auto, la cuota de esto, la cuota de no sé qué. No, yo me voy a comprar una casa en la playa y voy a pagar. No te dejan ir a la casa de la playa, no te dejan pagar el auto, no te dejan... Sí, mucho de lo que era el consumismo per se, el consumismo duro, plup. Bueno, ahora yo lo encuentro que me da un poquito de lata. Están empezando a abrir los centros comerciales y para algunos negocios, algunas tiendas que venden ropa, hay unas colas de 20, 30 personas. Porque está bien, es decir, yo voy a la farmacia a comprar unos remedios que me faltan, voy a la ferretería porque se me rompió no sé qué y lo tengo que reparar. Pero aglomerarse para comprar ropa. Claro, yo entiendo que de repente las mamás, si los niños llevan 7 meses en la casa, el pie al niño le va creciendo así y si el zapato le quedó chico tienen que ir. Pero uno ve que no están comprando ropa porque les quedó chica la anterior, sino porque quieren sentir la adrenalina de comprar cosas. Y yo creo que es tan poco necesario. Sí. El consumismo hizo eso, son las repercusiones del consumismo, del sistema consumista que aprendimos, ¿verdad? La otra vez conversábamos con Felipe Berríos, profesor José Massa, y nos decía que éramos millonarios y no teníamos idea que lo éramos. Yo creo que eso es una frase fundamental. Un abrazo, un beso, un poder ver a tus cercanos es algo que ahora no lo podemos hacer ya por 8 meses. Entonces, éramos millonarios y no lo sabíamos. Profesor, usted Sí, dijo algo súper sí, sí. interesante, de que desde los 6 meses hasta los 2 años es donde hay que estimular el cerebro de los niños, las niñas, para poder hacer eso más inteligente. Hay estudios que dicen también que a los 2 años comienzan a verse ya las desigualdades entre un niño estimulado o niña estimulada y alguien que no tuvo eso, ya sea tanto por nivel socioeconómico, por capital cultural, etc. Y ahí es donde entra el rol de la educación, ¿verdad? Por eso es que la educación es tan importante, y usted también lo decía, el rol del profesor y la profesora. Lo quiero llevar al tema educativo hoy. ¿Qué fue el desafío más grande en educación que cree usted que nos mostró esta pandemia? Y lo quiero focalizar principalmente en el Chile real, no en el Chile en donde todos tienen conexión a Zoom, a Internet, no, al ciudadana común y corriente que tuvo que comprarse un computador para poder tener clases, un profesor que tuvo que también hacerlo, niños, niñas del ámbito rural que no tienen acceso a Internet y han tenido que hacer clases, lo conversábamos con profesores el día miércoles, arriba de los techos. Entonces, ¿cuál cree usted que es el desafío? Para no decir la debilidad y no entrar en esto como de la crítica, sino que también poder construir qué es el objetivo de este programa. ¿Cuál es el desafío que usted ve? ¿Cómo nos repensamos la educación después de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia, como lo estabas diciendo tú, demostró en forma fehaciente todas las falencias y las inequidades que existen en el sistema educacional chileno. Hay colegios de pago, algunos de una mensualidad bastante alta, que están en ciertos sectores bastante acomodados en Santiago y en otras ciudades también. Y todos los niños ahí tienen un computador en la casa, todos los niños posiblemente tienen un dormitorio para cada uno de ellos, tienen conexión a internet, etcétera, etcétera. Pero en el Chile real hay un 30, un 40% de alumnos que en el lugar donde ellos viven no hay conexión a internet.
o si la hay, su familia, que tiene ingresos muy limitados, no puede darse el lujo de estar pagando una conexión a internet. Pero además, muchos niños comparten el mismo dormitorio con 2 o 3 hermanos más. Tampoco tienen espacio físico para poder tomar clases en línea. Y además no tienen un computador para cada uno. Entonces, raya para la suma, algunos niños en la pandemia han podido recibir una instrucción relativamente digna. En cambio, hay otros niños que no han recibido prácticamente nada durante la pandemia. Entonces, ahora, esa situación estaba desde antes, pero como la educación se hacía presencial, los niños tenían que llegar al colegio. Ahora, también incluso, si uno se remonta, bueno, a lo mejor no tantos años más, no tantos años atrás, hay sectores rurales donde los niños tienen de repente que caminar 3, 4, 5 kilómetros o más para ir desde su casa hasta el colegio más cercano, que también hace que la educación y la asistencia al colegio es muy distinto cuando a un niño lo pasan a buscar a 1 hora la liebre y lo lleva al colegio, que cuando un niño se tiene que poner a caminar. Una vez veía yo por ahí en los lagos del sur unos niños chiquititos que tenían que caminar como 2 kilómetros, tomar un bote, cruzar el lago a la otra ribera del lago y después caminar otros 2 o 3 kilómetros para llegar a una escuela. Y cuando estaba un temporal grande y estaba lloviendo y había unas olas más o menos en el lago, no era menor ir en un botecito picante de un lado para otro en el lago, niños de 7, 8, 10 años. Entonces las inequidades han estado siempre ahí, pero tenemos una manera tan efectiva de no ver. Le ponemos nombres en niños en riesgo social, hombres en situación de calle. ¿Qué es lo que es eso? Son vagabundos que están viviendo en la calle, no, están en situación de calle y están en riesgo social, no, son pobres. Y por otro lado también, una cuestión que los maestros y las maestras tienen un rol único en apoyar a los niños que vienen de familias en que sus abuelos y sus padres no tienen un capital cultural muy grande, los padres no están leyendo 1 o 2. Mira, en Chile el promedio es que un chileno lee 2 libros al año. Digámoslo en onda macro. En Chile somos como 20 millones y como del orden de 50 millones de libros, digámoslo así, son leídos en Chile al año. 50 millones de libros. Así que en promedio son como 2,5 libros per cápita. Pero ese promedio es bastante engañoso, porque la mitad de la población, yo creo que no lee ni siquiera 1, ni siquiera medio libro al año. Y otro pedazo de la población, la parte más alta, a lo mejor lee 10 o 15 libros al año. Entonces, cuando un niño nace en una familia donde no hay libros, no hay ni un estante en la casa de él que tenga ni un libro, el papá no lee, la mamá no lee, es muy difícil que el niño diga, qué choro este libro, mira qué bonito. Los libros de cuentos juegan un rol muy bonito porque uno le puede contar un cuento a un niño, pero el niño ve algunas escenas del cuento que uno le contó y al niño le gusta hojear el libro de cuentos. Yo tengo un nieto de 3 años y bueno, claro, yo a cada rato le compro libros de cuentos cuando veo algo y se lo entrego a mi hija. Mi hija, por otro lado, le compra más libros de cuentos. Y de repente va y agarra un libro de cuentos y va y sienta a mi hija para que le lea el cuento. O me agarra a mí para que yo le lea el cuento. Pero entonces los niños van desarrollando el hábito de la lectura a partir de hojear libros de cuentos. También que ven a los padres, si los padres y las madres pero no leen. Si los padres no pueden dar ese modelo, claro. Los profesores son los llamados a dar el modelo. El profesor tiene que leerle el libro de cuentos y poner a todos los niños en una ronda y mostrarle y pasarle un libro a cada uno. Y mire, los 3 chanchitos, y vino el lobo, y el lobo le dijo, los voy a... Y entonces, y todos los niños se interesan en el cuento y lo van mirando. Entonces, el libro de cuentos es como la parte visual de la película. Entonces, es tan importante
que las parvularias estimulen a los niños y que hagan esas conexiones neuronales que se necesitan tanto en la vida. Si la vida, mientras más sepa uno pensar, mejor, no tiene ni una contraindicación. Sí, sí, bueno, ahí sabemos cuál fue la consecuencia también de la competencia y del resultado que tenía la competencia en el aprendizaje de nuestros niños y niñas, porque cuando uno le pregunta a un niño o una niña en educación parvularia, NT1, NT2, kinder, prekinder, ¿quiere ir al colegio hoy? Sí, quiero ir al colegio, por favor, mamá, llévame al colegio. Pero uno ya les pregunta en quinto, en cuarto, vamos a ir al colegio, y ya no quieren ir al colegio. Y no es que, en opinión mía, no es que no quieran ir al colegio porque no quieren ir, sino que porque lamentablemente el sistema educativo los empezó a evaluar, entonces empezaron a sacar rojos, los empezaron a castigar y a retar por los rojos, y ya las ganas de querer ir al colegio, o sea, a pasar, lo mismo, profesor, creo yo, que pasó con los libros. Recuerde que a nosotros nos obligaban a leer libros, y más encima teníamos que leer los libros que los profesores decían que teníamos que leer, y nos evaluaban por ese libro. Entonces, pero enhorabuena, eso ha cambiado. Y eso hay que, y la nobleza obliga, y eso ha ido cambiando en el tiempo. Pero ¿cuántas personas que hoy formamos parte de la sociedad nos formamos, nos educamos desde esa manera? Entonces, la competencia generó que la motivación y las ganas de aprender se vayan disminuyendo en el tiempo. Claro, bueno, mira, yo te digo una cosa, yo era buen alumno, así que para qué voy a decir otra cosa, pero, por ejemplo, yo estaba en el Barros Arana y muchas veces en las clases de gimnasia nos hacían competir. Y yo al final no quería ir a las clases de gimnasia, porque en realidad yo era muy malo. Me hacían saltar el caballete y yo no me animaba. Algunos saltaban un caballete súper alto, yo corría un poco y chocaba contra el caballete porque no me animaba a saltar el caballete. De repente, porque algunos de los compañeros que eran más osados lo saltaron y se pegaron unos golpes tremendos. Yo era bien cobarde. Entonces, a mí no me gustaba ir a la clase de gimnasia porque me hacían competir y me hacían quedar mal porque yo era uno de los más torpes a la hora de hacer las cuestiones que mandaba el profesor de gimnasia. Entonces, en lugar de hacer cuestiones para que cada cual desarrolle su potencialidad, era, a ver, compitan, este grupo de aquí con este grupo de acá, hagamos una pichanga, los de aquí compiten con los de allá. Todas las competencias al final a uno lo aíslan. En cambio, los trabajos en grupo son mucho más participativos y a uno no se va integrando. Y bueno, lo que tú decías también es fundamental. Yo, bueno, defiendo la formación científica de los niños, sin ninguna duda, pero el hábito de la lectura es fundamental inculcárselo. Entonces, yo quisiera que el profesor de castellano en tercero o en cuarto básico, en lugar de llegar con un libro, ponerlo encima de la mesa y dicen, tienen una semana o 2 semanas para leer este libro, que el profesor entienda que en la clase hay una diversidad, ponga un libro de piratas, un libro de viajes espaciales, un libro de Harry Potter, un libro no sé qué, y díganle a los niños, miren, estos son los libros, ustedes elijan el que más les guste y léanlo. Porque da lo mismo que lean una novela de ciencia ficción, un cuentito de ciencia ficción, o cualquier otra cosa. Lo importante es que lean y que lean y que lean y que lean. Y yo incluso una vez dije por ahí que me empapelaron en las redes sociales que no leyeran el Quijote. Yo tenía 14 años, me hicieron leer el Quijote y la verdad es que no, un libro fundamental. Yo veía un viejo flaco, medio gagá, que confundía molinos de viento, weón, con gigantes y que se tiraba contra los molinos de viento, y un gordito arriba un burro. Cuando después uno ya maduro, lee el Quijote, es una maravilla. Y los diálogos, me acaban de mandar Lo un pasa con diálogo el Principito, uno lo entiende cuando es adulto. cuando es grande. Claro. Cuando es grande y uno mira las cosas desde otro ángulo. En cambio, a los niños nos hicieron... Mira, yo soy como bien disco rayado. Yo tenía 13 años y me hicieron leer las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y me la hicieron aprender de memoria.
Y decía, no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, así va. Yo con 13 años ni siquiera cachaba que la muerte era lo que estaba al final del camino, de que no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que... Oye, ese libro yo lo he leído, ya yo de picado hace como 20 años atrás, me metí en internet y busqué las coplas de Jorge Manrique, son una preciosidad, realmente hermosa, pero leyéndolo a los 50 años. Pero cuando me lo hicieron leer a los 13 y me lo hicieron aprender de memoria, Y lo evaluaron yo a con los eso. 13 años no podía entender eso de que no, claro, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, allá van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los ríos medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. La mitad de las cuestiones yo ni las entendía. ¿Qué es lo que quería decir este compadre? Entonces, yo creo que es muy inculcar el hábito de la lectura, no es para tener un látigo y agarrar a latigazo a los niños. Hay que decirle, mira, lea lo que quiera. Yo creo que Cervantes es un escritor extraordinario, pero no es para leerlo a los 14 años. Yo leía en Parral a la Corín Tellado y a M.L. Estefanía. M.L. Estefanía eran novelitas de cowboy y la Corín Tellado novelas románticas. Y mi hermana compraba novelas de la Corín Tellado, yo de M.L. Estefanía, después las intercambiábamos y después íbamos a cambiarlas por otras novelas, por un precio de 100 pesos, que la cambiábamos por otra novela. Y así, claro, la Corín Tellado no es alta literatura, eso está, no es James Joyce o Marcel Proust, pero nosotros aprendimos a leer, es como andar en bicicleta, porque al comienzo, cuando uno no sabe andar en bicicleta, uno tiene que tener todos los sentidos. Si te hablan, te caes de la bicicleta, porque tenés que tener todos los sentidos para no caerte. Una vez que uno sabe andar en bicicleta, uno medio dormido, uno no sabe ni cómo, la bicicleta ya anda sola. Lo mismo pasa con la lectura. Al comienzo, uno lee y dice, la caperucita roja fue, y uno tiene que tener todos los sentidos para ir uniendo las sílabas. Bueno, después uno, es bien notable que uno lee y si hay una palabra que está mal escrita o si hay algunas cuestiones en que van cambiando las letras por número, uno lo lee igual. Uno lee igual porque la vista va muy rápido y uno puede, pero para eso necesita ejercicio y tiempo. Sí. Y eso, mira, uno con la vista, mira, también repito una cuestión que la he dicho muchas veces ya, pero me gusta machacar. Hay un dicho árabe que dice, los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Mi abuela española me decía, no hay peor sordo que el que no quiere oír, que es más o menos lo mismo, pero por la oreja. Y yo te diría que es lo mismo con la lectura. La lectura es un sentido que nos permite meternos en otro tiempo, en otro espacio. Yo puedo leer, mira, ahora estoy leyendo aquí tengo un libro sobre el viaje de Magallanes. Este es el libro que estoy leyendo ahora, Bajo la Cruz del Sur. El viaje de Magallanes ocurrió hace 500 años. Después ya más o menos en el último tercio del libro. Estoy metido ahí porque ya está en Filipinas Magallanes y se lo van a casualear, pero todavía no se lo casualean en el libro. Pero es un privilegio poder meterme en algo que ocurrió hace 500. Bueno, obviamente este libro lo escribió una chilena este año, acaba de salir, Bajo la Cruz del Sur. Pero es una historia que te lleva otro tiempo. Entonces, es como ver, es como el tercer ojo que uno tiene, se supone que uno tiene en la frente. Esa es la lectura. Entonces, desarrollar el hábito de la lectura, desarrollar el lenguaje de los niños, es realmente fundamental. Profesor, tengo al amigo Gonzalo, que yo le digo que es el panelista que más reflexión, más habla y está que revienta, mi querido amigo. Y ya hasta en redes sociales me están diciendo, deja hablar a Gonzalo. Así que ahí, amiguito, le paso a usted ahora toda... Usted es dueño del proscenio. Sí, bueno, en los 10 minutos que me quedan, para conseguir una respuesta, no, profesor. Ya te respondo cortito. Pregunta.
Estoy súper de acuerdo con usted en esto del aprender a pensar, ¿ya? Creo que como que todos creemos saber lo que es pensar, ¿ah? Pero uno le pregunta a cuánto Cristiano y Moro se encuentra por delante y cada uno va a tener una opinión diferente. Yo soy psicólogo y mi trabajo es ayudar a las personas a pensar con claridad, con lucidez, ¿sí? No a imponer lo que yo opino, sino asegurar el proceso. Eh, ¿qué es para usted pensar? ¿Cómo se lo podría definir una persona? Yo no le estoy pidiendo una definición docta, no, estoy No, no. desde el ejercicio mismo del pensar, del abrirse a algo tan vasto como el universo, que finalmente se podría entender por pensar adecuadamente. Uy, ahí me lleva a una zona donde no había estado antes. Pero yo te diría, mira, en general, para mí, el pensar está como reflejado en el método científico. El, el raciocinio lógico, el interactuar con lo que uno está haciendo, el poder ver lo que uno tiene delante. Yo creo que tú como psicólogo tienes que saber infinitamente mejor que yo que nosotros en la vida solemos ir por la vida con prejuicios y dogmas que nos hacen caminar por un sendero bastante estrecho. Y no queremos mirar para el lado y muchas veces lo que vamos dejando de mirar nos causa conflicto y nos pone en una situación más o menos caótica en algunos casos. Pero el saber pensar es poner todo sobre la mesa, mirarlo con la máxima claridad, sopesar las distintas cuestiones, priorizarlas y poder tomar decisiones. No simplemente, no, yo creo que esto es para allá. Si yo estoy perdido, estoy en la esquina, aquí en la rotonda, y yo digo, no, yo creo que la cordillera está para allá, en vez de creer que está para allá, tengo que empezar a mirar a ver si veo para algún lado la cordillera. Y si no estoy viendo, a lo mejor le puedo preguntar, oiga, ¿para dónde queda la cordillera? A alguien que va pasando. Y si le pregunto a tres y los tres me dicen uno para allá, para acá y para allá, antes de ponerme a caminar tengo que seguir. Bueno, yo creo que saber pensar es, por lo menos en mi manera de verlo, el hacer un análisis exhaustivo. Yo creo que todo el mundo más o menos ha visto en la tele las películas policiales donde hay un muerto, que lo encontraron en el parque, en la plaza, estaba así y tenía signos de que alguien le había pegado por acá y encontraron unas colillas de cigarro. ¿Cómo se arma una investigación en el sitio del suceso? Bueno, en la vida siempre tenemos sitios del suceso. Debemos tratar de analizarlo con la máxima frialdad, entre comillas, con la máxima Rigurosidad. racionalidad, sopesar las cosas y decir, a mi entender, la mejor solución va por allá. Yo creo que si los niños, en lugar, yo lo digo en términos computacionales, cuando yo estaba en Parral de niño, a mí me trataron de llenar el disco duro, pero no me hacían ejercicios para que yo hiciera funcionar el CPU. A mí me hablaban, todavía lo recuerdo, la señorita Elena, el aparato respiratorio está formado por la traquearteria, los bronquios y los pulmones. Eso lo tuve que escribir en una prueba y me saqué un 7. El aparato respiratorio está formado por la traquearteria, los bronquios y los pulmones. Y así eran puras consignas que nos iban metiendo. También me hablaron de los ornitorrincos y tuve que conseguirme un dibujo que miércoles en Parral hablándome de los ornitorrincos. Pues yo creo que ahora, todavía 70 años después, no he visto nunca ninguno, pero no sé para Claro. qué me hablaban de los ornitorrincos en Parral. A lo mejor algún día voy a Australia nada más que a un ornitorrinco, Claro, se para acabó. salir de la duda. Yo creo que ahora los niños hay que hacerle ejercicios con el CPU, porque si uno piensa una situación
y elabora. Y el profesor le dice, oye, te faltó esto, miércalo. A la próxima que le pongan otra situación y a la próxima uno va aprendiendo a pensar. Pensar no es una cuestión tan natural. En general, nosotros, bueno, no sé, tú sabes más de esto que yo, ¿para qué me hacía hablar a mí? Pues si yo soy astrónomo, pero yo creo que La teoría se fue a nosotros, bañar y por falta de práctica se ahogó. yo creo que los seres humanos logramos rutinizar ciertas cuestiones para tener que hacerlas sin pensar. Entonces uno sale y uno sabe que hay un cierto riesgo, y ese riesgo uno se sujeta a los bolsillos para que no le roben la billetera y sale corriendo. Y eso ni siquiera lo razona o lo piensa, sino que es una reacción como un poquito animal. Pero yo creo que ahora, con pandemia, la otra vez un joven salía en la tele. Dice, no, esto del virus, no, el virus es una bacteria y yo con aspirina me la curo. Entonces, yo decía, si este pobre hubiera ido a la escuela, si le hubieran enseñado a pensar, no diría esa tontera. Pero cuando uno no le ha enseñado a pensar, mira, yo creo que el saber pensar, yo creo que si uno hiciera una encuesta en la calle y preguntara, ¿usted sabe pensar? El 100% va a decir que sí. Nadie dice, no, yo esa cuestión no cacho nada. Pero es como el sentido común. Es como dicen, el sentido común es lo que está mejor, el criterio. El criterio es lo que está mejor distribuido, porque nadie cree necesitar más que el que tiene. Todos creemos que tenemos suficiente criterio. El material mejor distribuido aquí en Chile, que hablamos de desigualdad, en lo único que tenemos igualdad es en el criterio. Todos tenemos, nadie quiere más criterio. Bueno, tampoco nadie dice, no, yo regalaría parte de mi criterio. No, estamos perfectos con el criterio, pero algunos tienen más criterio que otros. Y lo mismo a la hora de pensar. Yo creo que a los niños, en vez de hacerlos tragarse y recitar un poema, a mí me hicieron aprenderme de memoria muchos poemas. Pero hay algunos poemas que de repente a mí me gustaría hasta enseñar literatura. Hay algunos poemas que yo los encuentro exquisitos, y si yo tuviera que contárselo a los niños, lo último que yo quisiera es que se lo aprendieran de memoria, sino que realmente vean cómo en el poema, bueno, hay unos poemas de Nicanor Parra, que Nicanor Parra yo lo encuentro lisa y llanamente genial. Hay uno de los aromos en flor, que es un poema pero extraordinario, que dice algo así, no me lo sé de memoria perfectamente, pero dice, un día caminaba con un amigo bien, no, un día cuando florece, Supe por un amigo. Cuando florecían sí, claro, los aromos, un amigo bien informado me informó que habías contraído matrimonio. Le dije que yo no tenía nada que ver con el asunto. Y por eso, imagínate tú, cada vez que florecen los aromos, siento la misma sensación que sentí cuando me dispararon a boquejarro que te habías casado con otro. Pero los dos versos, lo primero es como la formalidad. No, sí, bueno, yo la conocí, pero no, nada. Y después se desnuda y dice, por eso cada vez que veo los aromos en flor, siento la misma sensación que sentí cuando me dispararon a boquejarro que te habías casado con otro. Ese tipo de giros que da Nicanor en el lenguaje, a mí me encantaría leérselo a los niños y mostrárselo para que los vean y vean la diferencia. Uno puede decir lo mismo, pero comunicando algo totalmente diverso. Bueno, eso es la primera cuestión que se me viene a la cabeza, pero hay tantos textos tan bonitos y que esto es como apreciar un cuadro. Yo veo con una envidia terrible cuando he tenido oportunidad de viajar a España o a Francia, y en uno de estos museos, el Prado o el Louvre, frente a un cuadro extraordinario, una profesora con un montón de alumnos y la profesora mostrándole, mire, en este cuadro lo que se retrata, y la profesora explica y explica y explica,
de repente yo me quedo así, como que le presto un poco de oreja. Y cuando te dan la explicación del cuadro, que este cuadro es cuando no sé quién fue para no sé dónde, y entonces le dijo, ándate de aquí a no sé cuál, y entonces aquí se ve esto que están corriendo para allá. Cuando te cuentan, uno el cuadro lo ve como en 3 dimensiones. Y los franceses los llevan una vez al año o tal vez año por medio al Louvre y les muestran los cuadros y tienen un sentido estético, y un francés, si tú lo pones frente a un cuadro, sabe lo que uno puede apreciar en un cuadro. Entonces, son gustos adquiridos, son la estética, el uso del lenguaje, y por eso, de nuevo, en el Día del Profesor, qué importante que son los profesores. En la vida de todos nosotros hubo por lo menos uno o más profesores que a uno lo marcaron definitivamente. David Y Teixeira bueno, fue para mí. yo creo que tenemos que enseñarle a pensar, que hacer el ejercicio de poner todas las cosas ordenadamente, poder destripar una situación, como hacerle una autopsia a la situación, La es taxonomía. decir, esto y esto, yo lo ordeno y esto es lo que yo tengo que decidir. La vida para los niños va a ser muy larga, 100 años más van a vivir estos niños, entonces tienen que saber pensar, pues si no es como ir con una venda en los ojos. Sí. Yo creo que me voy a permitir otro minuto más Uh-huh. reflexión porque yo Amigo, todo lo creo que quiera, que... póngale nomás. No, mentira, mentira, porque voy a hablar un minuto y me voy a estar mandando un mensaje por WhatsApp, ya corta el hermano y todo, ya. No, si te conozco, loco. Ya, pero es que para mí ha sido interesante todo este ciclo de conversaciones porque finalmente he ido discriminando esos criterios de los que habla usted, ¿no? El criterio en griego, este colador finalmente, ¿no? El criterio es ese colador que yo muevo constantemente para ver qué de la realidad pasa y con qué me quedo y qué dejo fuera, ¿no? Y creo que en este tiempo me he tocado concebir también, comprender que ese pensamiento no es algo separado de ese sentimiento. Porque usted cuando cita a ese antipoema de Nicanor Parra, eh, en donde la palabra, así tan formal o tan cotidiana, cuando noto o siento que se me ha transferido una experiencia con eso, que no es solamente datos, que no es solamente información, sino que allí hay un algo que yo logro reconstituir en mí, ¿sí? Como cuando uno hace una reconstitución de escena, tomo esas palabras y me permite construir algo en mí, ¿no? Eh, Noto que este pensamiento, este sentimiento en las personas está escindido. Que el pensar es una cosa muy racional, muy, como usted se corregía, muy fría, digamos, ¿no? Como desapasionadamente. Y sin embargo, cuando entran en la pasión, es irracional. Y estamos como cayendo de repente en unas y en otras, y nos pasa un poco lo que le pasa a la persona con un trastorno maníaco depresivo, ¿no? Que entra en sus fases depresivas hasta que junta un poco de fuerza, sale de allí y para negar su depresión se vuelve maníaca y luego se cansa y vuelve a caer en la depresión y está en un desequilibrio enorme. Y recuerdo otra expresión o otro antipoema Nicanor Parra que decía, usted se come un pan, o sea, usted se come 2 panes, yo no me como ningún pan, en promedio entre los dos nos hemos comido un pan. Y finalmente el promedio no muestra la realidad, ¿no? La realidad es que usted se sobresació y yo quedé con hambre. Entonces, en este acto de pensar, hay una pregunta que pasó por allí y yo eso es lo que estoy haciendo y le comento, profesor, yo soy el que está viendo las redes sociales, veo un poquito en Facebook, por eso parece que al momento me distraigo, pero es porque estoy dialogando con la comunidad, rescatando preguntas. Y hay una que me pareció muy bonita, hay muchas muy interesantes que se las mandé a Michael, pero ¿cuál diría usted que debieran ser los primeros libros que los niños debieran tener en casa? ¿Cuáles podrían ser esos primeros contactos con la lectura ante la que usted ha demostrado tanto aprecio y le ha dado tanta importancia? Incluso si tiene algún título en específico, ¿eh? Algo que se le ocurra, algo que haya visto, algo que le haya regalado a su nieto. No, mira, yo creo que una
un comentario a lo mejor para que también quede más, no sé si más claro lo que acabo de decir. Yo creo que saber pensar es en definitiva, no es una ciencia, sino más bien es un arte. Y yo creo que tú pones a 20 personas frente a una situación y los 20 más o menos saben pensar y pueden legítimamente llegar a distintas conclusiones, porque saber pensar en mi manera de ver es poner todos los elementos sobre la mesa. Pero una vez que los puso, uno tiene que evaluarlos y la evaluación es subjetiva. Entonces, si para mí, mira, si hay un niño en una comuna rural que está enamorado de su comuna, que para él despertar y ver la cordillera o escuchar el canto de los pajaritos es fundamental, no creo que vaya a tomar la decisión de irse a trabajar a Houston como ingeniero para la NASA, porque significaría abandonar lo de él. Pero otro niño puede estar hasta aquí de tener que ir a buscar la vaca al potrero, y si tuviera la oportunidad de irse a Houston o Alemania, se irían encantados. Y no es que unos tengan razón y el otro se equivocó, no, es que cada cual tiene su propia sensibilidad. Lo bonito que uno tiene que entender en educación es que estamos educando personas muy diversas y que cada cual tiene distintas sensibilidades, por una parte, tiene distintas habilidades. Alguien puede ser, yo conozco gente muy talentosa, pero que tú le pasáis un tornillo con un desatornillador y no le achuntan nunca. Nada, claro. Son lo más torpe que hay atornillando. En cambio hay otros que no son una lumbrera, sin embargo tú le desarmáis un motor y a los 5 minutos pusieron todo en su lugar y te lo armaron. Entonces cada cual tiene distintas destrezas. Y en esto, ¿qué libro? Yo diría, a mi nieto lo veo con libros típicos de niños de astronomía, en que sale el sistema solar y salen todos los planetas, y hay otros libros de dinosaurios, y hay otros libros de hadas y de cohetes espaciales. Mi nieto le encantan los autos, tiene autos chiquititos, autos más grandes, unos buses escolares, y él mete sus muñecos dentro. Bueno, yo creo que todo le va iluminando el cerebro a los niños. Y si yo una vez dije por ahí una frase que la dije en La Tortuga de Talcahuano, y que en realidad es divertido. En Chile, tal vez en todo el mundo, dar opinión es algo que uno tiene que tratar de evitarlo si no quiere meterse en enredo. Porque lo que tú digas, alguien te va a venir pegando un palo por detrás. Yo dije que mi nieta, que es un poco mayor que este otro nieto que interactuó con él, yo dije, debería estar prohibido por ley en Chile regalarle una plancha, regalarle una escoba a una niñita de 2 o 3 años. Y bueno, varios, incluso una vez en vivo y en directo me salió confrontando la Pamela Díaz, de que qué es lo que tenía de malo, que a su hija le encantaba cuando ella se ponía a planchar. Yo no estoy seguro cuánto plancha la Pamela Díaz. Su hija quería ponerse a planchar al lado de ella, entonces ¿qué tenía de malo regalarle una plancha o una escoba a una niña? Bueno, al final yo me largué a reír, no quise polemizar con ella así en su cara, pero la verdad es que yo creo que ir formando a las niñas en que aprendan a plancharle la camisa al marido, que aprendan a poner el jueguito de tacitas de té para recibir a las visitas y darle una tacita de té, son cuestiones que no deberían ser. Los niños deberían estar expuestos a todos los distintas alternativas, y las niñas también. Una niña puede querer ir a Marte, puede querer ir a la Luna, y es tan legítimo para una niña que como para un niño. No, eso no tiene nada ni de masculino ni de femenino. No hay cosa que yo sepa, por lo menos, que tienen un género que sea irreemplazable. Y sin embargo, en la educación, a las niñitas, como dicen, esto por supuesto que es un chiste, pero como todos los chistes, a la niñita en el día 1 ya en la maternidad la visten de rosado y al niñito lo visten de celeste. Y de ahí para adelante
cosas para niñitos y cosas para niñitas. Y la niñita, ojalá que sea bonita y se case bien. Oye, ¿cómo? Y bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo con los niñitos? Ojalá que este niñito sea bonito y se case bien. Mi nieto es bastante bonito, pero lo último que se me ocurriría, y no, y objetivamente es bonito el cabro, pero yo no quiero que ande de bonito por la vida. Po. Yo quiero que lo pase bien, que se divierta, que haga cosas, que estudie todo lo que quiere estudiar o que haga deporte. Es bien talentoso físicamente. Los tenistas ganan mucha plata también. Si quiere tener una Sí. vida de lujo, que se dedique al tenis. En una de estas puede salir un segundo Chino Río. Pero que haga lo que quiera. Yo creo que los niños, y como te digo, después de decir todo esto, yo a los niños les pondría, les pasaría 20 libros de cuentos. Primero libros de cuentos de monitos, como niños de 3, 4, 5 años, y después libros de cuentos que sea una historia de 5, 7 páginas. A los niños hay que irle dando la lectura. Si yo le paso a un niño que está apenas leyendo y le paso este libro que tiene 300 páginas y que las páginas son bastante fomes, como de todos los libros, el niño se va a ir de espaldas. Entonces, a los niños hay que irle dando textos que sean progresivamente más largos. Y lo otro que también es muy importante, yo tengo por ahí un libro que lo he tratado de leer, ni la pandemia me ha hecho leerlo, que se llama Juan Cristóbal, un libro de un autor francés que incluso le dieron el premio Nobel de Literatura. Debe haber estado muy aburrido lo que hay en la Academia Sueca. Es un libro, son 2 tomos de como 800 páginas cada tomo, y en un capítulo parte y te dice que en el otoño de esto el viento movía las hojas y el ruido de las hojas le recordaba no sé qué. Y tú leías 10 páginas y no había pasado nada, pero cero, cero. Es un libro que hay que tener una paciencia de santo para poder leerlo. Yo de hecho me leí como 500 páginas y lo único que me acuerdo es que el cabro lo meten a estudiar música y tenía ciertas habilidades y empieza a hacer composiciones pequeñitas, pero 500 páginas para una parte que se podía contar en 20 páginas. Pues, Bueno, uno no le puede pasar a un niño que esté iniciándose la lectura, le pasáis Juan Cristóbal y el cabro nunca más en su vida va a querer agarrar un libro. Mira, el otro día en el diario salía un autor que es muy, muy taquillero, que se llama Ken Follett. Los sí, Pilares de la Tierra es Los un libro Pilares de la maravilloso. Tierra, Yo lo sí. leí El fin en del un mundo. verano, son como 1700 páginas y uno Sí. no se puede despegar de la lectura. Entonces Sí. dice ahí que en una novela, que a él, a las novelas de él tienen como 1000 páginas, tiene que tener como 140 o 150 como puntos de conflicto y que lo tiene que ir dosificando a lo largo de la novela. Es decir, en la novela no podéis tener 50 páginas Claro. en que no pase nada, porque si es pura descripción, la novela es una lata y se va. Tú podés tener 2 o 3 páginas y de ahí viene el conflicto de la fulana con el fulano de no sé qué, que se agarraron de las mechas. Después otro pedacito, pero que yo no lo había visto nunca dicho con esa claridad, Claro. el cómo él va construyendo las escenas dramáticas y las va dosificando para que la novela las tenga. Ese tipo de cuestiones, claro. Bueno, los mismos Harry Potter, mis hijos, cuando tenían 14, 15 años, leían libritos de cuentos de 10, no, 50 páginas. Y de repente apareció Harry Potter, que es un libro de este calado, y yo no podía creer. La primera que mi hija, ay, yo quiero el Harry, bueno, ya cómpratelo, ahí está. Y se lo leyó entero. Se lo pasó a mi hijo y se lo leyó entero. Algo de magia tiene el libro, porque ese tipo de volúmenes Sí. jamás lo habían leído. Yo no sé para qué sirva leer Harry Potter, pero por lo menos leyeron miles y miles y miles de palabras para enterarse de la historia. Profesor, por favor, Gonza, usted Sí, tiene, no, por favor, amigo, ya, párala, ya. amiguito. No, amiguita. Sí, profesor, una última reflexión que ya va para un tono un poquito más general. Y bueno, se nos viene un proceso de reflexión a nivel nacional. ¿Qué rol debiera tener la ciencia en ese proceso reflexivo?
y estoy hablando de la posible nueva redacción de la nueva Constitución, pero más que nada es en el proceso en que entra un país con eso, ¿ya? Y no estoy refiriéndome necesariamente a lo político, profesor. Estoy hablando de que como país nos estamos abriendo la posibilidad de ver si ese criterio que tenemos es el que necesitamos, ¿no? ¿Qué rol debiera tener, según usted, el pensamiento científico, la ciencia, en este diálogo, en esta conversación nacional? Mira, lo que yo sé, que es un hecho de la causa, yo insisto, cuando uno ha practicado la ciencia, uno tiene que ir a ver cuáles son los datos. Los datos que a mí me surgen es que si uno toma los 40, 50 países de la OCDE, los 40, creo que son 40 los países de la OCDE, algunos están bastante desarrollados y tienen unos estándares de vida enormes, otros están en vías de desarrollo y por ahí a la cola de los 40 más desarrollados está Chile. Los que se están desarrollando rápido, Israel, Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, invierten casi el 4% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Israel es un país que no es una taza de leche, sin embargo los israelitas invierten el 4,2% en ciencia y tecnología. Y ahora tienen un par de vacunas preparadas, tienen laboratorios, es decir, es un país que científico, tecnológicamente, están muy bien parados sobre sus dos patas. Chile ahora acaba de disminuir el presupuesto para ciencia y tecnología y en vez de un 0,38%, 0,38%, vamos a quedar como en 0,34% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Si Chile es el país que menos invierte en ciencia y tecnología de los 40 países de la OCDE. Entonces yo creo que basta tener un dedo de frente para darse cuenta que esos datos, que son datos duros, que están ahí disponibles, tenemos que verlo. Yo quisiera que me den una buena razón para explicar por qué países, Corea y Chile, en el año 60 tenían un nivel muy parecido. Y Chile vendía salitre primero, después vendía cobre, después vendía chips de madera, vendía fruta, vende fruta. Corea se empezó a industrializar, invirtió en ciencia y tecnología. Hoy día Corea es un país que en el rubro que uno quiera nos da clase a Chile. Y hace 60 años éramos países ahí en la parte baja de la tabla de posiciones. Singapur lo mismo. En el año 60 Singapur era un país ahí, pero Singapur no tiene nada. Tiene la suerte de no tener ni un recurso natural, cero. Entonces, ¿qué le quedaba? Invertir en educación, en educación, en educación, en educación. En ciencia y tecnología, hoy día Singapur tiene como 70, 80 mil dólares de PIB per cápita y nosotros estamos en 25 mil. Y 25 mil, que como tú citabas a Nicanor Parra, 25 mil que unos son de 50 mil y los otros de cero, es decir, es un promedio que no nos dice mucho. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Que todos los otros países invierten en ciencia y tecnología para desarrollarse y nosotros no lo consideramos necesario. Es decir, están todos equivocados porque parece ser que es obvio para algunos que nosotros somos mucho más inteligentes que los judíos, mucho más inteligentes que los fineses, mucho más inteligentes que los coreanos, tanto más que invirtiendo 10 veces menos vamos a lograr lo que ellos están empezando a lograr. Yo creo en ese sentido que aquí hay un discurso que deberíamos tener la ciudadanía, que los políticos no han dado nunca el ancho. No. Yo me acuerdo, el presidente Lagos recibió el país con un 0,4 de inversión en ciencia y tecnología como producto del PIB. Ofreció llegar a 0,8. Oferta de políticos. ¿En qué terminó el gobierno? En 0,4. Ahí lo tomó Bachelet 1, lo tomó en 0,4 y lo entregó en 0,4. O incluso un poquito menos, 0,39, 0,38.
Piñera 1 lo subió un pelito, lo dejó en 0,41. Bachelet, bueno, ya nadie. Y ahora que se crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología, se dice, no, ahora la ciencia. Mira, una empresa coreana, la LG, que en castellano se tendría como la LG, pero hay que ser ciútico y decir LG, invertía $4.000 millones en un laboratorio para desarrollar plasma. Aquí a la mano derecha de mi computador tengo yo un plasma grande que es LG. Ellos invertían $4.000 millones al año para desarrollar plasma. Chile invierte $1.000 millones al año en todas las áreas, en todas las disciplinas, en ciencias del mar, en ciencias de la tierra, en astronomía, en biología, en todo. Una empresa coreana, para un tipo de producto, invertía 4 veces más que el país entero en todas las... Entonces, claro, uno dice, no, es que los coreanos, no, es un milagro coreano. No, es que los coreanos pusieron ahí, pusieron el dinero donde está la boca. Aquí la boca habla mucho, pero el dinero no. No, es que cuando seamos un país rico, ahí vamos a invertir en ciencia y tecnología. Es una cuestión, pero eso es realmente poner la carreta delante de los bueyes. Jamás vamos a ser un país rico si no invertimos en ciencia y tecnología primero. Si ahora, si incluso una cuestión que es una vergüenza, alguien lo decía el otro día, no sé quién era. Chile lo que más exporta es tierra. Porque ahora ya ni siquiera barro de cobre, una sopa de cobre que tiene una ley de como un 30%. Es decir, de cada 10 barcos que van a la China, 7 barcos llevan tierra y 3 barcos llevan cobre. El principal producto de exportación de Chile es tierra. El barro. Sí, ni siquiera somos capaces de refinar el cobre. Antes hablábamos de por qué no hacemos cañerías de cobre, hilos de cobre, conductores, etcétera, para motivar la industria. No, ahora ya ni siquiera refinamos el cobre, barro de cobre, porque eso es lo que quieren los chinos. Y si los chinos quieren eso, el día que quieran, Se le da a los chinos. no sé cuántos chilenos le van a mandar chilenos para allá. Profesor, 1 hora, casi 20 minutos con nosotros, más todavía porque estuvimos en la primera instancia Hablando conversando con el Matías. con Matías. Así que por Sí, esta... sí. por- La garganta ya me está sí, diciendo que me quede callado. Así que vamos a dejar que las preguntas, esperamos en alguna posibilidad volver a tenerlo para conversar también de astronomía. Hay muchas preguntas orientadas a eso, así que invitamos a toda la comunidad a que sigan al profesor en su webinar, porque son muy interesantes y porque ayudan mucho a responder este tipo de dudas y preguntas. Profesor, yo Sí, nada más que agradecer. te quiero hacer Por favor, un pequeño comentario por favor. antes de terminar. Yo no quiero que nadie me crea lo que yo digo. Yo quiero provocar para que piensen si lo que yo digo es bueno, si es cierto o no es cierto. Pero si yo dijera, no, ustedes tienen que pensar como pienso yo, entonces significaría que yo quiero tener zombies en el país. Yo quiero que los jóvenes y los niños piensen por sí mismos. Y yo quiero, en alguna medida, ser un poco provocador y digo cosas que están un poquitito exageradas y me alegraría infinitamente que la gente diga, no, esa cuestión no es cierto porque se me olvidó esto o lo otro. Yo a veces hago una caricatura de las cosas, pero yo lo último que quiero es que la gente, yo no quiero tener seguidores, yo quiero que la gente piense por sí misma y que evalúe y que sopese. Yo quiero ser un provocador un poquitito. Sí, sí. Y quiero que la enseñanza, reitero una vez más, que la enseñanza se oriente a que los chicos sepan surfear las olas. Mira, uno tiene un celular y los celulares actuales
yo cuando salga uno que haga café expreso me lo voy a comprar porque lo último que no, en mi celular no lo tiene. Pero en 30 años más, estos celulares que parecen una maravilla hoy día, van a estar en los museos. Y mis nietos van a decir, y mi tata tenía esta mugre celular, bueno, quizás, ¿cómo van a ser los celulares en 30 años más? Entonces, si los chicos no saben pensar y ir surfeando la ola de desarrollo, que si queremos que venga, va a venir. Y si no queremos que venga, va a venir igual. Porque la automatización, la robotización, la globalización está aquí para quedarse. No la podemos combatir, pero podemos querer tener, yo quiero tener humildemente soldados que permitan dar esta guerra contra el subdesarrollo, pero esos soldados no tienen que ir con metralletas en la mano, tienen que ir con la cabeza, pero súper clarita y con los ojos muy atentos, y tienen que saber pensar. Entonces, yo reitero, yo sé que yo exagero un poquito los argumentos y que digo cuestiones que son un poquitito exageradas, valga la redundancia, pero lo hago para un poco para sacar a veces de la zona de confort. Es mucho mejor, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta meterme en la contingencia porque yo, de nuevo, cada cual tiene que pensar qué es lo que le conviene al país o qué es lo que él cree que le convenga al país. Pero también cuando veo que hay un gran interés, no, es que todos tienen... ¿Quién no condena los portonazos o las encerronas? Yo no he escuchado nunca a nadie. Y si todos nos ponemos a condenarla, las encerronas van a seguir igual. Es terrible. Yo lo encuentro que esto ya estamos llegando a un nivel de salvajismo muy grande. Pero todos condenando al unísono una acción, no vamos a lograr nada. Todos vamos a condenar al unísono la quema de camiones en el sur y con eso ya no va a haber ningún camión quemado. No, entonces, es decir, y te repiten tonteras y te lo dicen y te lo vuelven a decir como que fueran lógicas. Las cuestiones, claro, si yo digo que estas cosas incomodo, no, este tipo es un tipo que está en contra de no sé quién. Yo estoy en principio en contra de todos los que son muy acomodaticios con el poder. Mira, estos diputados que después de 30 años sirviéndonos a nosotros, porque es la vocación de servicio lo que los llevó al Parlamento, ahora quieren seguir sirviéndonos desde una alcaldía. Oye, por favor, descansen, güey, si tanta vocación de servicio no es necesaria, güey. Dejen a otro, güey, que se sacrifiquen ahora. Es como que uno fuera a hacer el servicio militar y tuviera que quedarse 40 años haciendo el servicio militar. No, esta vocación de servicio, modérenla un poco y denle tiraje a la chimenea. Pero, por otro lado, los ciudadanos tenemos que estar conscientes de lo que pasa y ver, si hay un representante, yo una vez, no voy a nombrar quién era, uno de estos que decía, yo sé que el 80% de la población quiere retirar el 10% de la AFP, pero yo sé lo que es bueno y yo tengo que votar por mis convicciones. Pero si al tipo no lo eligieron para que votara por sus convicciones, él es un representante, esto es una democracia representativa. 20.000 personas eligen un representante, pero queremos que ese representante nos represente. Si cuando está al otro lado de la calle dice, no, es que ustedes creen que esto es malo, pero yo creo que es bueno, está bien, uno se puede equivocar, pero de que lo reelijan y lo vuelvan a reelegir, ya me parece que el problema empieza a caer en uno. Porque uno se tropieza con una piedra, con cualquier piedra te tropezáis, pero tropezarse 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra, por lo menos tropecémonos con piedras distintas. Sí. Así profesor, que yo invito a que todos piensen para dónde quieren ir en la micro y que vean lo que hay ahí alrededor, porque si no terminamos con un país que es como de utilería. Y ante una situación grave como esta del COVID-19, de repente la utilería empieza como a desmoronarse, se empieza a desmoronar. Sí. Profesor, bueno, ya a mí me gusta mucho hablar, así que mejor me quedo callado. Felices. Podríamos Chao, muchachos. Profesor, por intermedio de usted, agradecer a David Azócar que tuvo
la deferencia, y de verdad que gracias a él pudimos hacer esta linda conversación con usted, profesor. Así que muchas gracias, David, desde acá, en vivo y en directo. Lo vamos a tener también porque un hombre que sabe mucho. Tuvimos una conversación ahí con él, Sí, sabe muchísimo. sabe mucho, David. Sí, sí que sí. Y si usted me Es muy permite, bueno y haciendo nos lo que despedimos hace. todos juntos, profesor, voy a leer el decálogo del maestro de nuestra querida Gabriela Mistral, que dice que uno ama, si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar esencia. Insiste. Repite como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Maestro, maestra, sé fervoroso, fervorosa. Para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón. Vivifica tu clase. Cada lección han de ser viva como un ser. Acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino oficio divino. Acuérdate, para dar hay que tener mucho. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. Piensa en que Dios se ha puesto a crear el mundo del mañana. Un abrazo para todos los profesores y profesoras de nuestro país, y con el profesor, muchas gracias, profe. cuídese mucho, que le Chao, vaya chao, muy bien, Gonzalo. nos Muchas despedimos gracias, de verdad. hoy. Un Que le honor vaya muy haberlo bien, tenido profesor, acá. muchas gracias, un honor. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, Mike. Chao.